gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos que se conectan. Dios les bendiga, siervo, cada uno de ustedes que están conectándose. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que Él nos permite poder compartir el mensaje. Damos gracias al Señor porque sabemos que a eso hemos sido llamados, amados hermanos, a llevar el Evangelio, a llevar la palabra. Dios le bendiga, ayúdeme allí a compartir la palabra. Puede compartir la publicación, y sabemos que no lo hacemos para gloriarnos nosotros mismos, sino para la alabanza y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que Él es el único que se merece toda honra y toda gloria, amados hermanos. Estoy aquí solamente porque tengo el deseo, Dios ha puesto el deseo en mí de compartir una palabra con ustedes. Sabemos que estamos necesitados de palabra cada instante, cada momento de nuestras vidas. Sabemos que hay necesidad en nuestra alma, amados hermanos. Hay necesidad en el pueblo del Señor. Hay necesidad porque a veces nos sentimos solos. A veces, amados hermanos, no tenemos fuerzas. A veces, amados hermanos, sentimos que no queremos continuar, amados hermanos. Y por eso es la necesidad de que cada uno de nosotros, amados hermanos, como dice la palabra, nos animemos los unos a los otros con la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra, amados hermanos, no regresa vacía. Sabemos que esta palabra, amados hermanos, nos llena de fuerza, nos llena de fe, nos llena de valor para poder seguir avanzando en este caminar. Y tanto más que el día, amados hermanos, se acerca, el día de que Cristo viene a levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo, amados hermanos. Se acerca, estamos ya a las puertas, amados hermanos, porque aquí dice la palabra: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos hizo ser aptos para ser hijos de Dios. Esa es la palabra que vamos a estar compartiendo y vamos a estar meditando, amados hermanos, en la palabra. Vamos a estar viendo en la carta de Pedro para glorificar, para honrar el santo y bendito nombre del Señor, porque sabemos, amados hermanos, que esto no es de nosotros, sino que esto es don de Dios. Y si usted, amado hermano, ha recibido ese don de Dios, esa salvación, esa vida eterna, amados hermanos, tiene que usted perseverar en ella. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado fe a nosotros. Él ha puesto fe en nosotros para que nosotros, amados hermanos, creyamos, para que nosotros en verdad creamos que tenemos esa salvación, esa vida eterna. Que el Señor bendiga a cada uno de aquellos que están compartiendo. Dios les bendiga, siervos. Dios les bendiga a cada uno de aquellos que están compartiendo la transmisión. Dios bendiga a aquellos que se van a unir a la transmisión más adelante. Damos la honra y la gloria al Señor, porque sabemos, amados hermanos, que para eso hemos sido llamados, para llevar el Evangelio, para llevar la palabra, para llevar esta palabra que nos limpia cada día. Esta palabra, como dijo Jesús, nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra es la verdad. Y esta palabra, amados hermanos, nos hace limpios, nos purifica, nos santifica. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, donde dice una esperanza viva en primera carta de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 3. Bendito sea Dios. Vamos a leer el 2 y el 3. Dos versículos estaremos allí meditando, estaremos allí, amados hermanos, viendo. Bendito sea Dios, la palabra, tratando de poder explicarla, amados hermanos. Sabemos que no somos los mejores predicadores, pero sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, ese Espíritu nos guía, amados hermanos, a toda verdad y a toda justicia, dice, y la leemos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Elegido, dice, según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios. Estaremos ahí meditando, amados hermanos. Sabemos que, como dice aquí la palabra, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él merece, por eso dije, Él merece toda la honra, toda la gloria, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él, de su infinito amor, por su infinita misericordia, amados hermanos, nos ha hecho renacer a cada uno de nosotros. Si usted, amado hermano, ha venido a los pies de Cristo, no es porque usted haya querido. Si usted, amado hermano, está en el camino del Señor, no es porque usted quiera caminar en este camino, sino porque la misericordia del Señor, la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Esa gracia, bendito sea el nombre de Cristo, esa gracia lo ha hecho libre, bendito sea Dios, libre para glorificarle, para honrarle, para alabarle en todo lugar, en todo momento, amados hermanos, y también para obedecer su palabra, para que nosotros seamos obedientes. ¿Por qué? Agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, agradecidos por lo que Él sigue haciendo en nosotros, porque aún el Padre está siendo bueno con nosotros cada día, amados hermanos, cada instante de nuestra vida, amados hermanos. Él es bueno, Él es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos con salud, estamos, amados hermanos, y si aún estuviéramos enfermos, amados hermanos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, no estamos aquí por estar solamente, sino por un propósito, y el propósito de Dios, si estamos alentados y estamos con salud, amados hermanos, estamos para llevar la palabra, para llevar el evangelio a aquellos amigos que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en cualquier lugar, hermano, en la calle, donde quiera que vayamos. Nosotros debemos de compartir esa bendita misericordia, ese amor, esa gracia que Dios ha derramado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo, amados hermanos. Él no quiere que ninguno perezca, dice la palabra, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos, amados hermanos. Por eso es paciente. Por eso muchos dicen, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué si hace 2000 años, más de 2000 años, dice que viene y que viene y que viene? Desde que mi abuelita tenía tantos años, dicen personas que viene. Pero, amados hermanos, si Jesús hubiera venido, si nuestro Señor hubiera venido dentro de unos 5 años atrás, este siervo se hubiera perdido, amado hermano, se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque yo andaba perdido en delitos y pecados, andaba perdido, andaba ciego, amado hermano, no miraba la luz. No miraba esa luz, andaba en tinieblas, amados hermanos. Pero Dios, en su infinita misericordia, me alcanzó, su gracia me alcanzó, amados hermanos. Y ahora es por eso que estoy compartiendo la palabra. Es por eso, amados hermanos, que estoy compartiendo esta palabra, para que cada uno de aquellos, amados hermanos, que están débiles en la fe, que están, amados hermanos, que ya no quieren seguir, que ya no quieren avanzar, que se desesperaron, amados hermanos, de esperar la venida de nuestro Señor, ahora puedan levantarse en el nombre de Jesús, puedan venir, amados hermanos, y levantarse y creer la palabra. Porque el que cree en Cristo, amados hermanos, es que el que cree en la palabra, ese está creyendo en Cristo. Pero el que no cree en la palabra, amados hermanos, y dice que cree en Cristo, entonces no está creyendo. No está creyendo, sino que está pensando creer, pero no está creyendo de verdad. ¿Por qué? Porque el que cree verdaderamente, ese es el que actúa, amados hermanos. Ese es el que viene y hace las palabras que nuestro Señor nos ha dejado. Es por eso que nosotros hemos creído esta palabra, amados hermanos, y por eso hablamos, por eso la predicamos, por eso la compartimos, porque hemos creído en esta verdad. Hemos creído que Él es la palabra, que Cristo es la palabra. Y por esa palabra, amados hermanos, nosotros somos bendecidos. Por esa palabra, amados hermanos, nosotros recibimos fuerza, porque la palabra de Dios es espíritu, amados hermanos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, óigase bien, su gran misericordia nos hizo renacer. Amados hermanos, esto
Cuando nosotros, amados hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, no había ningún deseo, amado hermano. Todo nuestro deseo era hacer el pecado. Todo nuestro deseo era la maldad. Todo nuestro deseo, amado hermano, era hacer las cosas del mundo. Era hacer las cosas que a nuestra carne le quieren y le gustan, amados hermanos. Pero ahora que Él, por su misericordia, por su amor, nos ha hecho renacer, ha depositado en nosotros un espíritu, amados hermanos, el cual ese espíritu nos hace movernos. No nos movemos, amados hermanos, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, sino que nos movemos, amados hermanos, porque la misericordia del Señor nos ha hecho renacer y hemos renacido, amados hermanos, no de simiente corruptible, sino de la bendita palabra del Señor. Hemos creído en esta verdad y por eso hablamos, por eso predicamos la palabra, amados hermanos. Bendito sea el Rey. Como dice de nuestro Señor Jesucristo, dice que según su misericordia, su grande misericordia nos hizo renacer. Una persona, amado hermano, que ha recibido, amado hermano, esa misericordia, esa grande misericordia, que ha recibido esa gracia, amados hermanos. Una persona, amado hermano, que ha recibido a Cristo, una persona, amado hermano, que ha venido a los pies de Cristo arrepentido, que ha venido y le ha pedido perdón, amado hermano, esa persona es la que Jesucristo la ha hecho renacer, lo hace renacer por la palabra, por esa bendita palabra, amado hermano, que tiene el deseo, tiene el anhelo, amados hermanos, de seguir escuchando, porque a través del oír va a venir más fe, amado hermano. Cuando usted no escucha la palabra, usted, amado hermano, ya está a punto de perder la fe. Bendito sea Dios. A veces, amados hermanos, nos queremos acomodar, nos queremos estar con los brazos cruzados, amados hermanos, pero aquí podemos ver, amados hermanos, que nosotros debemos de bendecir, de glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque por su grande misericordia, Él, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Él nos hace renacer, amados hermanos. No es porque nosotros, amados hermanos, busquemos a Dios. Nadie busca a Dios, dice los salmos. En los salmos dice que no hay quien busque a Dios. En Romanos también, Romanos 3 en adelante, en ese capítulo podemos ver que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra en Romanos 3 del 10 al 12, bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, Él cuando nos alcanza, Él pone y deposita ese deseo en nosotros, ese anhelo de poder seguir buscando su presencia, de poder seguir, amados hermanos, reuniéndonos con los hermanos para animarnos los unos con los otros, para tener comunión los unos con los otros. Y nuestra verdadera comunión, dice la palabra, no es con nosotros mismos, sino con Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. Bendito sea Dios. Perdón, 1, 2 y 3. Primera de Juan 1, 2 y 3 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, amado hermano, aquel que ha nacido, aquel que el Padre, Dios el Padre, ha hecho renacer, ha hecho una nueva criatura en él, amado hermano, tiene el deseo, tiene el anhelo de estar siempre buscando, de estar siempre llenando esa lámpara, para que cuando Cristo venga, amado hermano, no lo haya dormido, para que cuando Cristo venga no lo haya, amado hermano, acomodado, no lo haya sin fruto, sino que lleve fruto, como dice la palabra, al 100%, porque Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto no es porque nosotros queramos edificar nuestra casa, amados hermanos, sino porque Él, de su infinita misericordia, Él nos ha hecho renacer por la palabra de verdad, la cual hemos oído, la cual escuchamos, la cual leemos, amados hermanos, y por eso mismo hablamos. Bendito sea Dios. Hablamos no porque nosotros queramos hablar, no porque nosotros, ¿por qué? Amados hermanos, si éramos tan temerosos, penosos, amados hermanos, que no queríamos ni ver una cámara, ni ver nuestro rostro en una cámara, pero ahora, amados hermanos, no nos importa. ¿Por qué? Porque poderoso el que está en nosotros, amados hermanos, es poderoso, porque no estamos
para que la gente nos halague, no estamos para que la gente nos mire, no estamos para, amados hermanos, para agradar a nadie, sino para compartirles el mensaje, para compartirles esta verdad. Mire qué maravilloso, dice, lo que hemos visto y oído, eso mismos anunciamos. Tal vez nosotros, amados hermanos, nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, pero, amados hermanos, lo hemos visto, amados hermanos, cómo Él ha obrado en nuestra vida. Lo hemos visto, amados hermanos, cómo Él ha hecho en nosotros un cambio, una transformación, amados hermanos. Nos ha cambiado, nos ha transformado, ha puesto un deseo, ha puesto en nosotros un sentir, amado hermano, de buscarle cada día. Porque muchos, amados hermanos, dicen que han nacido de Dios, que Dios los ha hecho nuevas criaturas, amados hermanos, pero están acomodados, amados hermanos. Déjeme decirle que aquel que ha nacido, bendito sea su nombre, tiene el deseo de agradarle, tiene el deseo, amados hermanos, de buscarle en espíritu y en verdad, amados hermanos. Se aparta, se cuida, se guarda para Dios. Guarda esta boca, amados hermanos, guarda estos ojos para no ver corrupción, amados hermanos, y estos oídos también, Padre bendito, le sirven no solamente para escuchar las palabras, no sirve ya más para escuchar chismes, amados hermanos, o nuestra lengua para andar chismeando, amados hermanos. Aquel que ha nacido de nuevo, bendito sea Dios, aquel que ha sido renacido de Dios, amados hermanos, tiene el deseo de buscar cada día, de buscar hermanos, aquellos, porque esto, amados hermanos, no se trata de que usted se una con una multitud, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, y Jesús nos da un consejo, que donde 2 o 3 estemos, dice, congregados en su nombre. ¿Y qué quiere decir congregados en su nombre? Dice que estemos de acuerdo con esta palabra. Estar de acuerdo con Cristo. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dijo Cristo, de acuerdo a la palabra. Amados hermanos, aquel que ha nacido de Dios no rechaza la palabra. Aquel que ha sido nacido por su bendito amor, por su bendita misericordia, no rechaza el mensaje de la palabra, sino que tiene el deseo, amado hermano, de hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Pero podemos ver, amados hermanos, que hoy en día muchos falsos se han levantado. Muchos falsos se han levantado, amados hermanos, y han hecho creerle a la gente, han hecho creerle a toda la humanidad, porque eso lo he visto. Le han hecho creer a la humanidad completa, amados hermanos, que Dios vive en un lugar, que Dios vive en un, como le dicen ellos, en la casa de Dios o en la casa de Jehová. Amados hermanos, aquí podemos ver esta gran mentira, y lo digo porque tengo la palabra, la cual me guía a través de su espíritu a toda verdad y a toda justicia. Esa es la gran mentira para querer llenar, amados hermanos, un lugar de personas. Las personas, amados hermanos, deberían de llenarse de la palabra de Dios. Las personas deberían, amados hermanos, llenarse del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día, amados hermanos, está la gente ciega y aún los líderes quieren seguirla cegando más. ¿Para qué? Para que ellos enseñorearse de las personas. Para que ellos, amados hermanos, enseñorearse de ellos y ellos sentirse más grandes que aquellos que están aprendiendo, amados hermanos. Por eso, amado hermano, es necesario recibir la palabra, recibir el mensaje, recibir a Cristo. ¿Para qué? Para que usted, amado hermano, tenga el entendimiento, tenga el conocimiento de la verdad. Porque mire lo que dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí podemos ver, amado hermano, que el apóstol Juan está hablando de lo que él vio, de lo que él oyó y de lo que él tocó. Él pudo tocar a Cristo, él pudo palparle, amado hermano. Tal vez nosotros no hemos podido, no hemos llegado a tocarle o a palparle, amados hermanos, pero sabemos y estamos convencidos de esto que hemos escuchado, de esto que hemos leído, que es verdadero, amados hermanos. Y por esto que es verdadero, nosotros también anunciamos, nosotros también, amados hermanos, venimos a anunciar la palabra, a anunciar lo que hemos oído, porque hemos creído. Bendito sea Dios.
Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amado hermano, para tener comunión con Cristo, para tener comunión con el Padre, es necesario recibir la palabra. Recibir la palabra que está imprentada en las Sagradas Escrituras, porque tenemos la revelación completa, tenemos la revelación, amado hermano, para la salvación que está completa en las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario escudriñar la palabra. Y si usted, amado hermano, no entiende, busque un hermano, busque otro hermano para que le pueda explicar la palabra y usted pueda entenderla, y usted pueda, amado hermano, renacer. Usted pueda, amado hermano, renacer no de simiente corruptible, sino de Dios, ser renacido de Dios, ser un hombre espiritual, ser un hombre que ya no se acomoda a los deseos de este mundo, que ya no se acomoda a los deseos carnales, que ya no se acomoda a las modas de este mundo, que ya no se acomoda a las fiestas de este mundo, sino que está cada día, amado hermano, sumergiéndose en la palabra del Señor, porque no sabe el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora que Cristo viene por nosotros, que Cristo viene a levantar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tiene arruga, amado hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice esta palabra en Juan capítulo 3, versículo 3. Cada uno de nosotros, cuando usted recibe a Cristo, amado hermano, y usted tiene una esperanza, usted está esperando al Rey de Reyes, usted sigue esperándolo y dice, ¿cuándo vendrá mi Señor? Pero mientras viene yo me preparo. Pero mientras viene, como aquellas 5 vírgenes, dice que estaban, dice, con las lámparas llenas, con las lámparas encendidas, con las lámparas preparadas. Porque hay muchos hoy en día que tienen una lámpara, pero esa lámpara está apagada y no tiene aceite, amado hermano. Y es necesario que esta lámpara tenga el aceite, tenga la unción del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que esa unción, amado hermano, lo lleve a poder escudriñar, a poder, amado hermano, cada día llenarse del Espíritu de la palabra, porque la palabra, dijo Cristo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Esta palabra es vida, amado hermano. Esta palabra la necesita usted cada día, así como usted necesita el alimento, amado hermano. Esta palabra usted la necesita. ¿Por qué? Porque esta palabra lo limpia, esta palabra lo purifica, amado hermano, lo santifica. Mire con lo que dice esta palabra en Juan primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted busca, amado hermano, santificación. ¿Y cómo la busca? A través de la palabra. Y cuando usted se sumerge en la palabra, lo santifica la palabra, lo purifica la palabra, porque la palabra es Cristo. Y quien nos santifica a nosotros es Cristo. Quien nos purifica es Cristo. Es necesario, amado hermano, que usted entienda, que usted no viva una religión barata, que usted no viva de engaños denominacionales, que usted no viva engañado por una denominación, engañado por una religión, engañado por su propio Dios que se ha hecho en su corazón. No puede usted engañarse a usted mismo, amado hermano. Escudriñe la palabra, y esa palabra, amados hermanos, que es vida, esa palabra que es luz, le va a iluminar el camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Es lumbrera, amado hermano. ¿Por qué? Porque ilumina el lugar oscuro, ilumina nuestro pecado. Entre más nos acercamos a la palabra, más vemos que cuán necesitados estamos para seguir, amado hermano, la santificación, en el proceso de la purificación. Porque el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará, dice la palabra, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo venga a levantarnos. Bendito sea Dios, hasta que Cristo venga. Y si la muerte nos sorprende, estamos preparados. Y si la muerte, amado hermano, no está a la vuelta de la esquina en un accidente, o se nos para el corazón a medianoche, amado hermano, estamos preparados. ¿Por qué? Para encontrarnos con el Rey de Reyes, para encontrarnos en la vida eterna, en la patria celestial, amado hermano, con Cristo Jesús, cara a cara, allá viéndole. Allá sí le miraremos, allá sí estaremos, amados hermanos. Pero debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora.
si usted supiera el día o la hora que usted va a morir, usted se preparara de un día antes, ¿verdad? Pero usted no sabe. Nadie sabe, amado hermano, el día que usted va a morir o el día que Cristo viene. Por eso, amados hermanos, debemos de ser prudentes, como esas vírgenes que estaban con esa vasija llena de aceite. Prudentes, amados hermanos, siempre fervorosos en espíritu, esperando al Señor y buscándole cada día en espíritu y en verdad, adorándole, no solamente cuando nos reunimos con los hermanos, no solamente cuando estamos reunidos con los hermanos, sino, amado hermano, cuando estamos siempre en todo lugar, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la calle, en la plaza, donde vayamos, amados hermanos, debemos de andar con esa lámpara encendida, con esa luz encendida. Bendito sea Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que todo aquel, amado hermano, que le ha recibido, que todo aquel que tiene ya a Cristo, es porque ha sido escogido. Todo aquel que ha recibido a Cristo, lo ha recibido, amado hermano, porque Jesús lo ha alcanzado, porque Jesús ha hecho la obra en usted. Jesús ha hecho la obra en mí. Él ha alcanzado, amados hermanos, porque no hay quien busque a Dios. Nosotros no lo buscamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque nosotros estamos inclinados hacia los vicios, hacia el pecado. Estamos inclinados hacia la maldad. Nuestro propio deseo es solamente hacer lo malo, de continuamente hacer el mal. Pero Él, por su misericordia, por su bondad, nos hizo renacer, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Cristo llega a su vida, amado hermano, Cristo lo transforma. Cristo cambia su vida. Cristo cambia toda su mente. Todo su corazón es transformado, amado hermano. Si usted tenía un corazón de piedra, Él deposita en usted un corazón de carne y un espíritu que camina en rectitud y en obediencia al Padre. Obediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos obedientes, amado hermano. Porque aquel que recibe el amor verdadero, si usted ha recibido a Cristo en verdad, déjeme decirle que si usted ha recibido a Cristo en verdad, usted va a ser obediente. Pero si usted no ha recibido a Cristo en verdad, sino que usted piensa en su pensamiento solamente, que usted lo ha recibido, y no hay un cambio en su vida, no hay una obediencia en su vida, es porque no ha recibido el verdadero amor. Es porque solamente usted se está haciendo una imaginación, se ha hecho una imaginación en su propio corazón que usted tiene a Cristo. Pero déjeme decirle que todo aquel que ha recibido a Cristo le es obediente, obedece la palabra, como dice aquí en Juan capítulo 14 versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Óigase, qué maravilloso. El que ha recibido a Cristo, el que ha recibido el verdadero amor, tiene el verdadero amor. Dice que hará moradas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere dar a entender que hará morada? Lo que nos está dando a entender es que va a venir el Espíritu Santo a vivir, a morar en nosotros. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo a morar en usted ya no hace su voluntad, ya no hace su propio deseo, ya usted es guiado por el Espíritu. Ya usted no es guiado por los deseos de la carne. Ya usted ha muerto al pecado, ha sido crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque ha llegado uno poderoso a vivir en su vida. Dice: el que no me ama, el 24, el que no me ama no guarda mi palabra, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí podemos ver, amado hermano, cuando nosotros en verdad tenemos a Cristo,
Muchos, amados hermanos, dicen ser cristianos. Si usted se identifica con esta palabra y usted dice que es cristiano, pero en usted no hay un deseo, amado hermano, un deseo de buscar, un deseo de escudriñar, un deseo, amado hermano, de escuchar la palabra, un deseo, amado hermano, de estar en comunión, como dice la palabra, en comunión con los demás hermanos que están con Cristo. Porque la verdadera comunión no es con los hermanos, sino están allí reunidos para hablar de las riquezas, para hablar de las riquezas espirituales, para hablar de las riquezas que Cristo ha puesto en nuestras vidas, las riquezas espirituales, las riquezas, amados hermanos, de esa vida eterna, de esa salvación. Se habla de la salvación, se habla, amado hermano, de cómo crecer espiritualmente, se habla de Cristo, se habla cómo Cristo anduvo, cómo debemos vivir nosotros cuando estamos en comunión con los hermanos. Hablamos de todo eso, que es necesario sumergirse, que es necesario, amado hermano, buscarle, que es necesario estar siempre, amado hermano, siempre reuniéndonos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo. Jesús nos dio ejemplo de la reunión también. Bendito sea Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:14. Bendito sea el Rey. Primera Tesalonicenses 4:14. Para la gloria del Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, en su verso 14. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes, que por su misericordia nos ha alcanzado y su gracia nos ha hecho libres. Libres no para seguir pecando, sino para apartarnos del pecado. Ya hay libertad, ya podemos conocer la verdad, lo verdadero y lo falso. Bendito sea Dios, podemos conocer la verdad. Dice la Biblia, dice las Sagradas Escrituras, en el 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús viene a levantar, a despertar, amado hermano. Si usted muere y Jesús no ha venido, usted va a ser despertado. Ese cuerpo va a ser despertado, como la palabra dice, para poder ser, amado hermano, transformado en ese cuerpo glorioso. Y los que estén vivos también, dice que serán levantados, serán arrebatados juntamente con los que murieron. Dice que no precederemos a los que durmieron, sino primero ellos, después los que estemos vivos. Y aún nosotros seguimos esperando cada día, amado hermano, esa venida. Estamos esperando cada día. No sabemos cuándo será. No sabemos, amados hermanos, ¿por qué? Porque aún dice la palabra de Dios que ni aún Cristo lo sabe, sino solamente el Padre, dijo Cristo. Solo mi Padre lo sabe, ni aún los ángeles. Pero nosotros debemos de estar cada día santificándonos en la palabra, santificándonos en la bendita verdad de la palabra. Bendito sea Dios. Buscando siempre cada día cómo agradar, cómo ser grato delante de los ojos del Señor, cómo poder agradarle a Él. Bendito sea Dios. Santiago 1:18. Santiago 1:18, vamos a ver qué nos dice las Escrituras aquí. Dice la palabra: Él de su voluntad nos hizo nacer. Mire por qué nos hizo nacer: por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted quiere nacer, si usted quiere nacer de Dios, amado hermano, si usted quiere nacer, tiene que nacer de la palabra. Porque dice que Él de su voluntad, y esto no es voluntad digamos humanamente, no es de nosotros. Nosotros podemos predicar la palabra, pero si usted no tiene un deseo, no hay en usted un espíritu que lo mueva, no hay un espíritu que le toque,
entonces no puede nacer de la palabra. Pero cuando si en usted hay un espíritu que usted siente que la palabra está hablándole a su vida, entonces déjeme decirle que es necesario que atienda el mensaje, que obedezca el mensaje que está escuchando. ¿Para qué? Para que usted pueda nacer de la palabra. Nacer de la palabra es cuando llega la palabra y ese espíritu que es la palabra llega dentro de usted y lo transforma y lo cambia y lo hace renacer de la palabra. Lo hace renacer no por la palabra de un hombre, sino por la palabra de Dios. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos únicamente de Él, para que seamos para Él, para que lo que hagamos lo hagamos para Él, para que lo glorifiquemos a Él, para que le exaltemos a Él, para que le alabemos a Él, todo sea para Él. Para eso Él nos hace nacer. ¿Para qué? Porque esos adoradores, dice, porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros. Porque nosotros no podemos adorarle si no es porque hay un espíritu dentro de mí que se conecta en el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de la palabra, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido, amado hermano, no por voluntad humana, tiene el deseo de glorificar el nombre de Cristo. Tiene el deseo y se aparta del pecado. Tiene el deseo de reunirse, como siempre lo digo. Tiene el deseo de estar perseverando en las oraciones, así como aquellos que creyeron allá en el libro de los Hechos. Dice que todos los días, dice, iban de casa en casa, amado hermano, en el templo, dice, orando siempre y compartiendo la palabra, llevando el mensaje de salvación. Si usted ha nacido de la palabra, es necesario que haya ese sentir que hubo en aquellos varones. Usted puede leer el libro de los Hechos, una sugerencia. Usted puede leerlo del capítulo 1 hasta como al 10 llega. Allí podemos ver cómo ellos, amados hermanos, andaban en unidad. Y no era unidad porque parentescos familiares los unía, sino que los unía un espíritu. Y ese espíritu es el espíritu de Dios. Ese espíritu, amado hermano, que une a los cristianos, no es el espíritu del mundo. No es el espíritu de una fiesta pagana, amado hermano. No es el espíritu de una fiesta, amado hermano, sino que el espíritu de Dios es el que los une. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene comunión con alguien por una fiestecita, eso fue solamente un rato. Pero cuando usted tiene comunión con los hermanos, con aquellos que están de acuerdo a la palabra, esa comunión permanece. ¿Por qué? Porque es por el espíritu de la palabra de Dios que nos une. Así que, amados hermanos, hay que, como dice en la palabra en Juan, si tenemos esa esperanza de irnos con Cristo, de esa vida eterna que tenemos, dice que y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica. ¿A dónde se purifica? En la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra, amado hermano, no nos deja tropezar, porque esa lámpara va luzando el camino, va enseñándonos dónde vamos caminando. Por eso es necesario someternos a la palabra, ser hacedores y no tan solamente oidores, hacedores de la palabra, porque el que es hacedor, bienaventurado es en lo que hace. Porque el temor del Señor, dice, es el principio de la sabiduría. Cuando usted teme a Dios, se aparta del mal, sabe que Dios está en todo lugar, sabe que Dios lo está viendo, sabe que Dios está examinando su corazón, aún en sus íntimos pensamientos. Se aparta, le dice, y se pone a orar, le dice, Señor,
limpia mi mente, limpia mi corazón, para que camine en rectitud y en obediencia. Así que hay que seguir adelante, amados hermanos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo también. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala cuando dependa de usted. Porque a veces, amados hermanos, la paz no depende de nosotros. Cuando hablamos la palabra ofende, y esa paz no depende de nosotros, sino que de Dios. Así que sigamos hacia adelante, teniendo comunión con los hermanos. Voy a leerlo una vez más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3 voy a leer, y ahí termino. Dice la palabra: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión con los hermanos. Pero usted sabe que tener comunión es estar de acuerdo con la palabra. Esa es la comunión. No es de estar reunidos ahí. Pueden haber 20 reunidos y no se hablan. Pueden haber 30 reunidos, se hablan unos 5. Amado hermano, esa no es comunión. Tener comunión, amado hermano, es estar de acuerdo con la palabra. Y quien está de acuerdo con la palabra, y quien es nacido de Dios, quien ha sido renacido, amado hermano, no de simiente corruptible, sino de Dios, tiene un corazón limpio. ¿Por qué? Porque la palabra lo limpia. La palabra lo santifica y lo purifica. Que el Señor les bendiga.